Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite, y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. El uso de imágenes y audios relacionadas al cine son usados con fines de entretenimiento y de ninguna forma con fines de lucro. Los derechos de las mismas pertenecen a los autores. Bienvenidos una vez más a Quique Cinéfilo, este podcast donde hablamos de cine. El día de hoy vamos a tratar el tema de la adaptación de los libros a la pantalla grande. Y en específico vamos a hablar de uno de los autores contemporáneos que más adaptaciones ha tenido de sus obras en el cine. Se trata de nada más y nada menos que de Stephen King, considerado el rey del terror. Por lo que vamos a desarrollar este tema y espero les guste. Bienvenidos a Quique Cinéfilo capítulo 4. Bienvenidos. El libro, uno de los medios literarios que más penetración tiene en la humanidad, es y será, a pesar de los adelantos tecnológicos, la herramienta por excelencia para la educación, conocimiento y entretenimiento. Es por lo que el mundo del cine no está ajeno a ese otro universo. Muchos libros galardonados, al igual que muchos que apenas si son conocidos, han sido adaptados a la experiencia cinematográfica. Darle imagen y sonido a aquello que un escritor nos narra con énfasis en sus escritos es un gran reto. Adaptar en la mayoría de los casos a un límite de tiempo una obra literaria es por demás un trabajo titánico. Los autores con más adaptaciones en el mundo audiovisual son William Shakespeare, con 1464 adaptaciones, Anton Chekhov, con 530, Charles Dickens, con 407, Edgar Allan Poe, con 378, Miguel de Cervantes Saavedra, con 362, Hans Christian Andersen, con 344, Stephen King, con 307 adaptaciones, Alexandre Dumas, con 291 adaptaciones, Molière, con 288, y los hermanos Grimm, con 315 adaptaciones. En el cine contemporáneo abundan las adaptaciones de un libro al cine. Tanto así que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos tiene un premio Oscar para el mejor guión adaptado, aquel logro de llevar a su máximo la adaptación de un texto literario a la pantalla de plata. Hoy amigos les comentaré acerca de uno de los escritores contemporáneos con más adaptaciones y cuyas obras han sido trasladadas al cine, algunas con muy buenas críticas, siendo considerado además el rey de la narrativa de terror. Su nombre, Stephen King. ¿Quién es Stephen King? Stephen Edwin King, nacido en Portland, Maine, el 21 de septiembre de 1947. Es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. Sus libros han vendido más de 350 millones de copias y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la televisión. Ha publicado 61 novelas, 7 de ellas bajo el seudónimo de Richard Bachman, y 7 libros de no ficción. Ha escrito además alrededor de 200 relatos y novelas cortas, la mayoría de los cuales han sido recogidos en 11 colecciones. Desdeñado por críticos y académicos literarios por ser considerado un autor comercial, su obra ha generado mayor atención desde la década de 1990, aunque algunos de estos círculos continúan rechazando sus libros. Es criticado regularmente por su estilo presuntamente no literario y por la excesiva extensión de algunas de sus novelas. Por el contrario, su sentido de la narración, sus personajes animados y coloridos y su capacidad para jugar con los temores de los lectores han sido blanco de elogios. Si bien en la mayoría de sus historias utiliza el recurso del terror, también aborda de manera regular temáticas como la infancia, el racismo, la guerra, brindando un retrato social muy realista de los Estados Unidos. Su novela corta Rita Hayworth y la redención de Shawshank fue la base para la película The Shawshank Redemption de 1994, protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman. La película mejor calificada por Internet Movie Database y votada por la revista Empire como la mejor de la historia en su encuesta de 201 Greatest Movies of All Time en marzo de 2006. Otras adaptaciones cinematográficas de sus obras y que han logrado éxito comercial y de crítica son Carrie, dirigida por Brian De Palma en 1976 y protagonizada por Sissy Spacek,
El Resplandor, dirigida por Stanley Kubrick en 1980, protagonizada por Jack Nicholson, cuya participación en esta película lo apuntaló en su carrera. Cuenta conmigo, protagonizada por una generación prometedora de niños actores como Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O'Connell, John Cusack y Kiefer Sutherland. Y Misery, dirigidas por Rob Reiner en 1986 y 1990 respectivamente. Ganadora la última de un premio Oscar y un Globo de Oro gracias al desempeño de la actriz Kathy Bates como actriz principal. Milagros Inesperados o La Milla Verde de 1999, protagonizada por Tom Hanks, y La Niebla de 2007, dirigida por Frank Darabont, productor de The Walking Dead. El propio King ha incursionado ocasionalmente como guionista, productor y actor en algunas de las series de televisión y películas, y también dirigió su largometraje Maximum Overdrive. King ha ganado numerosos premios literarios, incluyendo el premio Bram Stoker en 13 ocasiones, el premio British Fantasy 7 veces, los premios Locus en 5, el premio Mundial de Fantasía 4 veces, el premio Edgar en 2 ocasiones y los premios Hugo y O. Henry en una oportunidad. Al ser nativo de Maine, muchas de sus historias se desarrollan en ese estado norteamericano. También es frecuente su uso de ciudades ficticias ubicadas en Maine como Castle Rock, Jerusalem Slot y Derry. Es esposo del escritor y activista Tabitha King desde 1971, con la que tiene 3 hijos, Norman, Rachel, Joe y Owen. Bajo el seudónimo de Richard Bachman, escribió en 1977 Rabia o Rage, en 1979 The Long Walk, en 1981 Carrera Maldita o Road Work, en 1982 El Fugitivo o The Running Man, cuya versión cinematográfica fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger, 1984 Maleficio, Thinner, y en 1996 Posesión, The Regulators y el 2007, Blaze. Para este autor, sus adaptaciones favoritas al cine son Cuenta conmigo, de 1986, Cadena Perpetua, The Shawshank Redemption, de 1994, La Milla Verde o The Green Mile, en 1999, Misery, de 1990, y Eclipse Total, 1995, o también conocida como Dolores Claiborne. Y amigos, por primera vez tendré un invitado en este podcast y estará con nosotros hablando de este autor, Naluf. Bienvenida, Naluf, ¿cómo estás? Pues aquí andamos, muchas gracias. ¿Qué tal? Pues aquí andamos acomodándonos para este podcast. El cine, al igual que el libro, son expresiones artísticas basadas en darle al receptor cada una en sus características la información necesaria para desarrollar la comunicación entre emisor y receptor. Sin embargo, es muy difícil trasladar una historia tal cual la escribió el autor a audio e imagen. ¿Qué opinas de ello? Pues realmente es muy difícil que una adaptación se logre, digamos, parecer al 100 a un libro. O sea, no siempre va a ser como eh, fiel. Entonces yo sí tengo un poco de problemas cuando pasa eso, porque ya me ha pasado otras ocasiones que veo la película primero, me emociono con la película, pero leo el libro y es como, se viene todo abajo, porque a lo mejor la película no es como esperabas al leer el libro, o viceversa, lees el libro primero, ves la película y te decepciona la película porque esperas que salgan muchas cosas que dices, oh, esto se va a ver muy padre, se va a ver con efectos especiales y todo, y pues no sale como lo deseas o como lo esperas. Sí. Tú eres fanática de la lectura y propiamente fanática de leer los libros de Stephen King. Cuéntanos tu experiencia con la lectura de este autor y con sus adaptaciones al cine. Wow, Stephen King. La verdad es que he leído muchos de sus libros, algunos de los cuentos, y tiene muchísimas adaptaciones, y obviamente con los que estoy más familiarizada son con algunas de las películas más importantes y series. Entonces, realmente el conocer a Stephen King es saber que te vas a traumar por lo menos con uno de sus libros. Obviamente el más representativo de este es It, o Eso, aquí conocido. ¿Por qué? Porque eso juega con el temor de los niños. O sea, tú ya como adulto independiente, uh, en su momento cuando se estrenó, que fue en 1990, la miniserie de protagonista tuvo a Tim Curry, al payaso.
pues fue el trauma para muchos en esa época, porque muchos de ahí desarrollaron el miedo a los payasos o el miedo a los globos. Por ejemplo, en mi caso, yo no sé, nunca me han gustado los globos. Yo me imagino que fue por eso. Yo la vi cuando tenía como 4, 5 años aproximadamente. Entonces, yo se la vi de contrabando en la noche con todas las luces apagadas. Entonces, fue horrible, la verdad. Pero otras adaptaciones que han sido muy buenas, hay otras adaptaciones que han sido muy malas, pero mantienen como la esencia del universo de Stephen King. Muy bien. Yo en mi experiencia he visto muchas películas hasta muy poco tiempo me enteré que eran adaptaciones de Stephen King, ya que se empezó a hacer más famoso todavía el nombre de este autor y que ya se empezaron, sobre todo en México, a distribuir las novelas adaptadas al cine. En ese sentido, por ejemplo, para mí, y bien lo decías, una de las mejores adaptaciones de las novelas de Stephen King fue la miniserie It, y con la actuación de Tim Curry, que en paz descanse, que además pues ganó un Emmy por esa interpretación, y también tuvo pues como tú dices, el impacto que Stephen King podría, que buscaba Stephen King a su adaptación, ¿no? Vámonos ahora a recorrer a la adaptación de 2018, que fue la segunda parte, o eso, parte 2, que es la conclusión. Eh, para mí la novela de It es una de las mejores de Stephen King. Como dicen algunos críticos, sí, se extiende demasiado, pero lo que él quiere retratar es precisamente cómo se van forjando los miedos de cada uno de los personajes y precisamente cada miedo se representa de alguna forma. Ujú. Entonces, en esta adaptación cinematográfica de estas dos partes que se hicieron, para mí, bueno, definitivamente la primera parte es la mejor, la segunda como que ya al final, el final de eso, del payaso, pues como que me resultó un poco caricaturesca. Sin embargo, pues si tú comparas el texto de la novela de Stephen King con la película, pues más o menos da igualdad de formas en cómo se dan los sucesos dentro de la novela. ¿A ti qué te parece esta adaptación de It? Digo, estamos hablando de principio de It porque es la más conocida. Este, ahorita nos vamos a centrar un poquito en las 5 que él considera mejores, y también vamos a hablar de una que otra adaptación que está, mm, que yo considero buena. ¿Qué te parece? Pues realmente la nueva adaptación, desde que yo leí el libro, cualquier adaptación en adelante iba a ser como iba a estar muy en mi ojo. Entonces esta nueva adaptación, realmente la primera parte me pareció muy buena, porque como tú dices, ahonda mucho en los sentimientos, en la forma de crecer de los niños, en la forma en la que se desarrollan sus miedos, y obviamente pues tuvo mucho impacto porque, digamos, pone muy en evidencia, pone muy explícito, por ejemplo, el primer ataque de It, que fue pues a George, a, el hermano del protagonista. Entonces, realmente como que la nueva adaptación captó la esencia de lo que es la primera parte del libro. Sí, he escuchado algunos y he visto algunas críticas o desarrollos de la historia acerca de las películas de eso, comparándola con el libro. Dicen que hay algunos temas que quedaron fuera, hay otros que dentro de la película se manejaron, pero se manejaron muy sutilmente de forma para no crear controversia. Por ejemplo, se dice que en el libro hay una parte en donde todos los niños tienen sexo con una niña, y que no apareció en la película. Obvio, es un tema demasiado sensible. Eh, pero
en la nueva adaptación también se puso el abuso sexual que tuvo precisamente la protagonista por parte de su padre. Son temas que, como bien decíamos, Stephen King trataba de retratar en sus novelas. No nada más era crear el terror por crearlo, sino darle base al temor de cada protagonista de sus novelas, ¿no? Sí, de hecho es cierto eso, que por ejemplo hacia el final de lo que es la primera parte del libro, después de vencer a It por primera vez, eh, pues ella se ofrece prácticamente a tener sexo con los demás. ¿Por qué? Porque es una forma de abandonar su infancia. Entonces era como cerrar el capítulo del enfrentamiento con eso para poder seguir sus vidas, porque a partir de ahí cada uno abandona a Derry. Solamente hubo uno que se quedó, y todos los demás se fueron de ahí. Entonces, el acto de Beverly era pues abandonar la infancia y dejar atrás pues todos esos traumas, incluyendo el enfrentamiento con eso. Sí, claro. Eh, bueno, sí, y como sabemos es una de las más conocidas obras de Stephen King, pero hay muchas otras más. Y para basarnos un poco en lo que el propio autor de estos libros considera como las mejores adaptaciones cinematográficas, vamos a centrarnos un poquito en ellas y como les digo, al final trataremos también de alguna que otra película que para mí en lo particular resultan buenas adaptaciones. La primera que él menciona es la de Cuenta conmigo de 1986. Para muchos, Stand By Me la recuerdan por la canción de Stand By Me que cantaba en aquel momento para la película eh, Cassius Clay, conocido como Muhammad Ali. Entonces, pero también se integraba por aquella generación que hicieron muchas películas en esa época de los ochentas, los terribles ochentas como muchos los califican, de una generación de actores que venían empujando, de hecho algunos ya no están con nosotros, como River Phoenix. Eh, Esa película retrata el, la amistad, el compañerismo y el bullying, que en aquel entonces no era considerado como tal. Hoy se escandalizarían muchos al ver Stand By Me, ¿no? Por el tema del bullying, y que de hecho el bullying mayor en esa película es protagonizado por Kiefer Sutherland, uno de los mejores actores para mí de esa generación. Eh, ¿Tú qué consideras de esta película de Cuenta conmigo? Pues es muy buena, de hecho, y fíjate que es algo recurrente, el tema del bullying en todas las obras de Stephen King es un tema muy recurrente, ¿por qué? Porque es algo que ha estado arraigado mucho tiempo en la cultura estadounidense, sobre todo, porque estamos hablando de que se estaban prácticamente recuperando en esas épocas de la segregación racial, entonces pues era muy complicado tratar de abordar temas que en ese momento eran tabú. Entonces, esta película Cuenta conmigo, la verdad es que es muy buena porque como tú dices, te enseña compañerismo, cuentas conmigo prácticamente, o sea, en esencia es una muy buena adaptación. Bueno, de Shawshank Redemption, o como le pusieron Cadena Perpetua, esta película protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman, que de hecho fue esta película que lanzó a la fama a Morgan Freeman, porque Morgan Freeman fue por primera vez nominado al Oscar y en mucho tiempo el primer actor afroamericano en serlo. Este, es considerada por Stephen King una de las mejores adaptaciones. Yo me acuerdo, realmente tiene mucho tiempo que la vi, pero es una película emocional. Una película que solamente se desarrolla dentro de la cárcel y tiene muy poco tiempo fuera de ella cuando se escapan. ¿Qué te parece a ti esta película? Sobre todo
también entendiendo que Stephen King siempre ha abogado por la inclusión dentro de las películas. Hoy que está muy de moda el ser incluyente, él siempre lo fue, siempre tuvo protagonistas de color en sus novelas y él pidió que se respetara esa circunstancia en la adaptación de sus películas, respetando así la esencia de sus novelas. ¿Qué opinas al respecto? Pues realmente esa película, aquí se conoce como Cadena Perpetua, si no mal recuerdo, realmente la vi por partes porque se me hizo una carga emocional muy fuerte. Digamos, en esa época, en el 94, digo, no la vi hasta unos años después, yo creo que por allá de los 2000, pero pues era que una preadolescente, entonces no, no podía lidiar con tanta carga emocional, entonces realmente no la vi al 100. Si ahorita la veo, yo creo que ya la puedo criticar un poquito mejor, pero en esencia, pues es eso, una carga emocional bastante difícil de llevar en esa época. Yo creo que ahorita ya podría verla sin problema. Como paréntesis a los comentarios que estamos haciendo a lo que él considera sus mejores adaptaciones, eh, nunca en las novelas de Stephen King hay un final feliz. ¿Por qué será? Eh, Mira, que quería quedarme esto para el final, pero es que realmente todas las novelas de Stephen King tienen un punto de unión. Él creó un multiverso a partir de todas sus entregas. Una prueba de esto es la saga de la Torre Oscura, que hace mención a, por ejemplo, a It, hace mención a a Misery, hace mención también a la cúpula. Entonces, creo que el hecho de no tener un final feliz en alguna de sus entregas, que bueno, no se pueden llamar finales felices, sino más bien como finales abiertos, podría decirse. ¿Por qué? Porque él sigue una línea temporal que nosotros desconocemos al completo. Y de hecho, la única adaptación que podría decirse tiene un final feliz es una película que aquí se llamó eh, La tienda, me parece. No recuerdo muy bien si se llama así. El chiste es que es una tienda mágica que está dirigida por el diablo, que llega a un pueblo pequeño y la gente empieza a intercambiar deseos por un favor. Entonces se desata el desastre, pero al final, digamos que uno del el sheriff, si no mal recuerdo, es el que vence al diablo y lo expulsa del pueblo. Entonces podría decirse que es como el único, la única adaptación que tiene un final feliz. Sí, de acuerdo a la hipnosis de esta película, dice ser que es pulcro y respetuoso con la novela original. Tienen un excelente reparto. Max von Sydow es el que encarna al diablo. Y Ed Harris y Amanda Plummer son los protagonistas de esta película. La tienen como una película muy discreta, que es con un mensaje negro y sin esperanza. Pero bueno, es las hipnosis que tiene por ahí Internet Movie Database de esta película La Tienda, que fue de 1993. Ah, sí, la tienda. Es Eh, muy buena, la verdad es muy buena. Digo, a mí me gustó mucho porque es como algo que todos deseamos, como que le voy a vender mi alma al diablo porque me haga millonario, ¿no? El típico cliché americano. sí, es correcto. Eh, para mí una de las mejores adaptaciones definitivamente eh, de las novelas de Stephen King, y es de la que vamos a hablar ahorita, The Green Mile, La Villa Verde, o conocida aquí en México como Milagros Inesperados, protagonizada por Tom Hanks y el ya fallecido Michael Clark Duncan, que es el que protagoniza a John Coffey.
El nombre es John Coffey, madame. Suena como el café, pero se escribe diferente. Es correcto, muy bien esa interpretación a mí. em, de verdad es que no sé por qué en aquel momento mm, sí tuvo nominaciones al Oscar esta película, Sí, pero no fueron como por ejemplo para las actuaciones. Tom Hanks hace un papel impresionante. También el actor que hace al policía que tortura a John Coffey, ahorita les digo cómo se llama, es Sam Rockwell, el actor. santo. Es, de acuerdo a los críticos, dice que el resultado de esta película es un resultado inusualmente plomizo y lacrimógeno. Pero creo que esa era la intención de King. Pero para mí, bueno, en la novela, a pesar de que es más gráfico el asunto de la violación de las Sí, por niñas y supuesto. que todo esto, pues yo creo que lo que trataba de hacer Frank Darabont, que repito, es uno de los productores de la serie The Walking Dead, al dirigir esta película trató de darle pues esa redención a John Coffey. ¿Cómo ves ese asunto? Pues de hecho, esta película, bueno, el libro originalmente está basado en un caso real que sucedió en Estados Unidos y precisamente fue un joven afroamericano que fue sentenciado, fue condenado por este crimen que no cometió porque nunca se le comprobó nada. Fue realmente se quedó como caso resuelto, pero pues realmente nunca se encontró al verdadero culpable del asesinato y pues ataque a estas dos niñas. Y realmente la adaptación del libro a la película es muy buena. Yo creo que es la mejor. De hecho, Stephen King en su momento lo dijo, que es la mejor adaptación de todas sus novelas. Tiene ese trasfondo emocional, tiene ese trasfondo como de pesar, porque el protagonista, el policía, pues dice, no, pues trabajaba en una penitenciaría, lo que muchos le llaman el corredor de la muerte. En Estados Unidos en ese momento se le conocía como la última milla, Así es. pero como el lugar tenía un linóleo verde desvaído, pues ellos le llamaron la milla verde. Es correcto. Entonces, no sé, digo, la adaptación a mí en lo personal te hace pensar muchas cosas porque es una lucha entre el bien y el mal prácticamente. O sea, esta persona, Duncan, hace un excelente trabajo interpretando a John Coffey, porque no lo vemos muy seguido, pero es considerado, a lo mejor ellos no lo plantean así, pero es un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque él claramente le dice, alerta de spoiler, claramente le dice al policía que él ya está cansado de vivir en ese mundo, que lo deje morir. ¿Por qué? Porque él escucha el sufrimiento, escucha el dolor, entonces siente el dolor de los demás como suyo propio y ya no lo quiere sentir. De hecho, pues a mi parecer los demás policías, bueno, más bien te lo dejan como muy claro, que lo querían ayudar a escapar, que de hecho se hicieron planes para ayudarlo a escapar, que realmente no lo pueden ayudar, porque pues ya fue voluntad suya enfrentarse a la pena de muerte. Entonces, te deja ese sentimiento de pesar porque al final de la película, el sobreviviente que es este policía ve a todo el mundo morir, incluso a un ratón que estaba ahí mismo. Ve a todo el mundo morir pensando que él va a morir algún día, pero te deja esa sensación de que no va a morir, porque ese es su castigo por haber matado a un milagro de Dios. Es correcto, sí, así es. Y yo en la novela Stephen King logra esa catarsis de que tú cuando termines la novela digas, qué poca madre que tuvieron que terminar con este personaje, ¿no? Como les digo, los actores que intervinieron, que son muy pocos, 8 actores que intervinieron en la película, porque todo se desarrolla en la Milla Verde, hicieron un trabajo excepcional, hablando por Tom Hanks, que es el
protagonista principal, y Michael Clark Duncan, que hace a John Coffey. Bueno, no tuvieron lo que se merecían por esa actuación, ¿no? Porque la verdad se merecían por lo menos un premiecito ahí, pero el reconocimiento lo tienen de quienes somos cinéfilos, ¿no? Sí, por supuesto. Porque realmente es una muy buena película. Para nosotros, en el caso mío, yo les recomiendo que la busquen. Desgraciadamente no está disponible ni en Netflix ni en Prime Video. En donde está disponible está por compra o renta. De todas maneras, búsquenla por ahí. Si tienen en la plataforma de HBO, búsquenla, ahí sí está disponible para los suscriptores. Pero de ahí en fuera sí es un poco complicado verla. Yo les recomiendo que sí la busquen y de verdad la disfruten porque es una película. Otra de esas películas muy buenas es la de Misery, que precisamente estábamos hablando. ¿Qué opinas tú de Misery, Nalu? Pues de hecho es algo muy fuerte, es una adaptación muy fuerte, porque estamos hablando de que es una mujer fanática de la lectura, fanática de los libros, y su autor favorito justamente tiene un accidente cerca de donde ella vive. Ajá. Entonces se lo lleva a su casa a cuidarlo, disque cuidarlo, ¿no? Porque al final su intención era torturarlo para que siguiera escribiendo su saga favorita, porque ya la había terminado el autor y fue así de, no, ya no voy a volver a sacar nada de esa saga, y pues la verdad es que a ella no le pareció. Entonces dijo, lo encontró, se lo llevó a su casa y dijo, pues de aquí soy. Entonces pues lo secuestró y es algo muy fuerte porque son juegos mentales prácticamente lo que hace ella con él, porque están encerrados, él está primero en la casa, luego lo traslada al sótano. Entonces Katie Bates hace una interpretación increíble, que de hecho se lleva el Oscar por esa interpretación. Entonces, en lo personal, yo creo que es una de las mejores adaptaciones. Para mí, la primera, obviamente, siempre va a ser La Milla Verde, pero la segunda es Misery. Misery. Sí, como bien mencionas, en 1990 esta película obtiene el Oscar por mejor actuación para Kathy Bates, y su coprotagonista es James Caan, también un buen actor. Yo creo que esta película, si bien es cierto, es de las más fieles a las novelas de Stephen King. También yo creo que la interpretación de un actor, y eso es indispensable en cualquier adaptación, eh, leyó muy bien la novela y se hizo del personaje tal cual, y lo adaptó con sumo éxito a la película, ¿no? Sí, sí, de hecho, pues para mí es de las mejores interpretaciones después de Duncan con John Coffey. Entonces, hizo suyo el personaje. Es como Robert Downey Jr. Que nació para ser Iron Man, ¿no? Entonces, realmente hizo suyo el personaje. Sí, no, una de las películas increíbles. Y bueno, ya que tratamos un poco más de las películas que Stephen King considera sus mejores adaptaciones, para mí, vamos a hablar de tres que son para mí de las mejores adaptaciones. Ya hablamos de estas. Muy aparte de estas, por ejemplo, para mí la primera es El Resplandor. El Oh, Resplandor de Shining, que extrañamente no sé por qué a Stephen King como que no le gustó, muy a pesar de que esta película fue dirigida por uno de los mejores directores de cine contemporáneo que existen, que es Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Ajá, que acababa de ganar, antes de filmar The Shining, acababa de ganar el Oscar por mejor director por Naranja Mecánica. Este hizo esta adaptación de la novela de Stephen King, donde el papel que representa Jack Nicholson, o sea, es maravillosa, ¿eh? Esa escena donde rompe la puerta y dice, Here's Johnny, es una... No, es un orgasmo cinematográfico, literalmente. Es una escena icónica dentro de lo que es el cine de terror. Eh, Junto con It saliendo de la regadera.
Yo creo que son como las más impactantes en ese sentido. Jack Nicholson es un actorazo, siempre se le ha dado los papeles de loco. Veámoslo, no sé, en The Joker, Sí, en la de, creo que es para Batman muchos, Eternamente. no, Batman, la primera versión de Batman de 1989 dirigida por Tim Burton, Sí. Jack Nicholson, y los que muchos consideran como el mejor Joker, después trataremos ese tema, pero sí, los papeles de loco siempre se le han dado a Jack Nicholson. Por ejemplo, está The Cuckoos of the Flu, bueno, se llama ¿qué? En México, mm, Overflow over Cuckoo's Nest, así se llama en inglés. Ujú. No me acuerdo ahorita el título en español, que también hace, él está encerrado en un manicomio, o sea, ya se imaginarán. Entonces, Sí, 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 eh, sí. Estamos este, hablando de que ya está loco de por sí. sí, ¿no? Además, esa presencia, esa risa que te dice, te voy a matar sin decírtelo. Sí, sí, sí. Entonces, yo, para mí es una de las mejores adaptaciones de las novelas de Stephen King. Sin embargo, se quedó un poco corta. Mm, Obviamente estamos también hablando del tiempo en que se filman las películas, ¿no? Estamos hablando que esta película fue filmada en 1980. ¿Qué hubiera pasado si se filma en estas épocas? Pues no sé, hay mucho que debatir en ese sentido, porque, por ejemplo, estamos hablando de la adaptación, la nueva adaptación de It, que en esta ocasión sí se hicieron películas, porque lo que salió en 1990 fue una miniserie. Sufrió, pues la verdad es que sí sufrió mucha censura, se tuvieron que tratar los temas, aún en esta época se tuvieron que tratar los temas un poquito por debajo del agua, pero quedaron claros aún así, digo, para los que ya habíamos leído el libro y demás, pues fue como muy claro la forma en la que dieron a conocer, por ejemplo, el abuso de Beverly, las cosas que estaban sufriendo cada uno de los niños por su parte, ¿no? Pero en el caso del Resplandor, yo creo que el hecho de haberlo hecho en su momento y no esperar o que si en algún momento quisieran hacer un reboot de las películas, quedaría un poquito, siento que quedaría un poquito fuera de lugar porque estamos hablando que en esa época la, la creatividad de los cineastas tenía que ser demasiado amplia porque no contaban con los efectos especiales con los que contamos ahora. Entonces, la adaptación yo creo que se haría a un nivel más, ¿cómo puede ser? Más digital, más Más CGI, digitalizado, ¿no? sí. Entonces perdería como la esencia esa que le da Jack Nicholson de te voy a matar, te voy a perseguir, te voy a matar, porque me da la gana, Ujú, ¿no? exactamente. El desarrollo de la filmación de los años, de los finales de los años 70, era más bien precisamente por el lado actoral, por el lado dramático, Exacto. el lado psicológico, ¿no? Porque al no haber efectos especiales tan amplios, a pesar de que ya en ese momento ya se había filmado, por ejemplo, Star Wars, no había forma pues, de dar el punto que quería Stephen King. El efecto más elaborado de esa película, yo me acuerdo muy bien, es cuando llega el elevador al piso y sale el mar de sangre, que Ah, sí. de hecho esa escena era utilizada para el tráiler de aquellos entonces, y yo me acuerdo muy bien porque cuando me llevaban al cine en aquellas épocas y estaban promocionando The Shining, por una extraña razón, aunque eran películas de niños las que se proyectaban, pues pasaban los trailers que fueran de cualquier película. Y bueno, a mí me impactó esa escena y por eso yo quise, bueno, en ese momento pues a mí no me dejaban verla, ¿verdad? Pero ya llegado en su momento, por ahí de los mediados de los 80, la vi y todavía mucho me impresionó más, ¿no? Entonces, es para mí una de las mejores adaptaciones de Shining. La segunda mejor adaptación, eh, Carrie. Carrie para mí es una de las mejores adaptaciones y sobre todo por la actuación de una incipiente jovencita llamada Sissy Spacek, que
hoy día está convertida en una de las divas del cine. Sissy Spacek, como bien dices tú, también sufriendo del famoso bullying escolar y todo esto, pues bueno, da pie a los sucesos de Carrie. ¿Qué opinas al respecto? Y ahorita hablando de Carrie, el reboot que se hizo en el año 2013 con Chloe Grace Moretz, que no esta Chloe, a mí me encanta cómo actúa, pero como que en Carrie no. Esta segunda, como que no tuvo el punch, el impacto que tuvo la primera película, precisamente por lo que hablábamos, de que la película fue filmada en 1976 y mucho de esas cosas fueron psicológicas y al final, bueno, se utilizó lo que pudo utilizarse de efectos especiales en el baile. ¿Cómo ves eso? Carrie es un personaje muy complejo. El libro realmente es como una carpeta de investigación en la que se relata la vida y lo que pasó antes de lo que sería la cumbre del desarrollo de la historia, que es pues el asesinato y la quema en el baile de graduación. Entonces, realmente ambas adaptaciones son buenas, son apegadas al libro, pero realmente la primera causó un gran impacto, sobre todo porque se trata al inicio un tema que en ese momento todavía era muy tabú, a lo mejor ahorita todavía sigue siendo muy tabú, que es la menstruación. ¿Qué es lo que pasa al inicio de la película? Alerta de spoilers. Es que Carrie está bañándose en las regaderas de la escuela y desafortunadamente pues le llega el periodo en ese momento. Las demás chicas se dan cuenta y le empiezan a aventar toallas, tampones y demás en un pues en un intento de humillarla, ¿no? Más bien humillándola. Entonces se le queda muy grabado a Carrie este abuso, porque realmente es un abuso. Entonces llega a su casa a tratar de buscar el consuelo de su mamá y su mamá es como, ya está sangrando, eres una impura, porque desafortunadamente también sufre maltrato en su casa porque su mamá es una cristiana purista de corazón. O sea, es una señora muy cerrada, muy religiosa, que para ella obviamente el haber sangrado ya era porque ya había cometido pecado, siendo que pues esto de la menstruación es completamente normal. Entonces, empezar la película con ese tema tan tabú en ese momento y con ese nivel de humillación que recibe Carrie por parte de sus compañeras de la escuela, de por sí ya te deja un gran impacto pues de inicio, ¿no? Pero el desarrollo del personaje difiere mucho en la versión, ahora sí que en la versión antigua a la versión nueva. Porque, por ejemplo, en la versión antigua, pues ella no está al tanto de lo que ella puede hacer, que tiene telequinesis, tiene un poder de telequinesis. Y en la nueva adaptación sí se da cuenta, sí empieza ella a manipular, a hacer crecer su poder. Y en la antigua adaptación no. En la antigua adaptación, si ella descubría algo así, se asustaba y trataba como de buscar ayuda, pero realmente como que nunca hubo ese apoyo pues de nadie, ¿no? A excepción de una maestra que sí la quiso ayudar, pero pues desafortunadamente nunca pudo acercarse totalmente a ella. Entonces, las adaptaciones son buenas al libro, porque el libro, como les digo, es una carpeta de investigación. O sea, cada director adaptó como mejor le pareció, como mejor quiso hacer parecer la película, pero en lo personal yo me quedo con la primera versión. Sí, definitivamente dicen que la primera siempre es lo mejor, ¿no? Digo, desgraciadamente en el cine por falta de ideas o por lo que tú quieres y mandes, o por aprovechar el hecho que hoy tenemos las herramientas tecnológicas para tratar de hacer una mejor película, pues damos al traste con las historias, ¿no? A veces. Bien te lo decía con la segunda parte de It, ¿no? Para mí se ve muy caricaturizado el payaso en la segunda parte, Pues es cosa que a final del camino se apega al libro, pero no es como lo quisieras tú ver, ¿no? de hecho no se apega al libro, o sea, sí te menciona
que It se convierte en una cosa pues, prácticamente extraterrestre, ¿no? Que de hecho es un extraterrestre. Es, no como, bueno, es que no es como tal un extraterrestre, es más bien la maldad del universo. Entonces, que se ocultó en la Tierra después de haber sido derrotado por la tortuga, que es algo que no tocamos. Pero realmente regresando al tema de Keres y las adaptaciones, pues sí sufrieron varios cambios. Si yo tuviera que elegir, por ejemplo, la de eso, qué adaptación fue mejor, yo me quedo con la nueva adaptación. O sea, la actuación de Tim Curry en la miniserie, o sea, es muy buena. Los efectos especiales que usaron en ese momento eran muy buenos, pero realmente me quedo con la nueva adaptación. Que omitieron muchas cosas, pero yo creo que es un poco más fiel al libro de lo que fue la miniserie. Sí, así es. Y bueno, como la tercera película de las que a mí me gustan de Stephen King, con el que conocí yo a Stephen King dentro del cine, sin darme cuenta, por cierto, es Firestarter o Ojos de Fuego, conocido aquí en México. Firestarter, protagonizada, es la segunda película que protagoniza en Hollywood esta niña Drew Barrymore, después de haber hecho E.T. el extraterrestre, en donde ella interpreta pues a una niña que tiene el poder telequinético de dar fuego. Esta película que se fue filmada en 1983, y les digo protagonizada por Drew Barrymore, para mí es una de las mejores películas. Realmente de Firestarter sí no he leído la novela, pero para mí la considero una de las mejores películas basadas en los libros de Stephen King por su hechura, por su manufactura y por la actuación, que definitivamente yo no sé qué le pasó a Drew, pero esta niña tenía las tablas para ser una de las mejores actrices. Se le subió la fama a la cabeza. Yo creo, pues sí, más bien fue eso. ¿Qué te parece esta mención? Pues la adaptación es muy buena, de hecho. Eh, el libro es un poquito como rebuscado. La mayoría de los libros de Stephen King son así como que te dan mucha vuelta, como que se enfocan en cosas muy específicas, pero en esencia es muy buena adaptación. A mí me gusta mucho. Realmente no es común que encuentres una protagonista, bueno, por ejemplo, ya tuvimos a Carrie que usa telequinesis, pero una que usa piromancia, pues ya está bien cañón. Sí, y de verdad, este, de los protagonistas, ahorita aquí se me perdió la nota que tenía de Firestarter, pero sí para mí es una de las mejores películas que ha hecho, que se han hecho en, en adaptación de las novelas de Stephen King. ¿Cuáles son para ti tus tres mejores películas? Oh, bueno, para mí las mejores tres películas fueron Aparte de las que ya de hablamos, las ¿eh? que... Sí, sí, aparte de las que ya hablamos. ¿Como película o como adaptación? como película, bueno, adaptación película, o sea, es lo mismo. Pues es que es diferente. A ver, Cementerio de Mascotas. Es de las que más me gusta. Tiene un final bastante intenso. Tiene un desarrollo intenso. De hecho, hablamos con una Pero ¿cuál de las prima. versiones? La primera. Sí, por supuesto. La primera. La segunda estuvo muy bien. De hecho, habla mucho más profundo del cementerio. Este, te habla mucho más acerca de, pues, de los peligros del cementerio y demás, pero realmente me quedo con la primera en cuestión de interpretaciones, actuaciones y demás. Pero realmente como adaptación del libro, también yo creo que sería con la que me quedé. Sí, ya encontré la nota de Firestarter. Esta película fue dirigida por Mark L. Lester, que dirigió la película Comando de Schwarzenegger, y que destacan las interpretaciones de Drew Barrymore, Martin Sheen y George C. Scott. Son Pues lo que los dice. protagonistas Sí. de esta película. Pues, ¿Cuál es la siguiente? bueno, yo decía de esa Firestarter Sí, porque también algo que no me
¿cómo se llama? Algo que me quedó muy claro de esa película es que hay muchas similitudes con Carrie. De hecho, Entonces fue catalogada como un remake de Carrie de la misma, o sea, un reciclado de esa novela. Pero bueno, de ahí en fuera yo creo que la otra de mis favoritas es Christine. Como libro, en el libro y en la adaptación es buenísima. Tenemos este de por sí Stephen King ha hecho muchos cameos dentro de sus propias adaptaciones. Entonces, yo creo que de mis favoritas es esa porque es un precioso Mustang rojo. no, Eh, no era un Mustang, ¿Cómo no? no, era Bueno, en la película lo pusieron como un Mustang. no. En la película que se hizo, ahorita te doy la nota, era un Ford 56 que la historia relata cómo se enamora el coche de su dueño. Digo que Bueno, estamos hablando de que es un coche viviente prácticamente. Christine, así sí se llama el carro. El carro originalmente le pertenecía a un ex militar que se lo vende al protagonista y le dice, toma, es tuyo. Porque ya no lo quería ver porque el carro estaba obsesionado con él. ¿Qué pasa con esto? El nacimiento de Christine data de mucho antes de este militar. Realmente no se sabe a ciencia cierta de dónde viene Christine. Incluso se han barajado como posibilidades de que sea como un extraterrestre o que un espíritu esté poseyendo el carro. Eh, y obviamente tiene elementos muy buenos porque juega igual este es muy psicológico porque estamos hablando de cómo aceptas o cómo sobrellevas el hecho de que tu carro esté enamorado de ti y que no quiera que no te quiera ver con nadie más, o sea, no es como ay sí mi perro está todo el tiempo conmigo y además bueno es un animal, no algo viviente, pero un coche como que te saca de onda en ese momento, pero es de las mejores adaptaciones. sí, Christine, que fue filmada en 1983 y cuya adaptación de John, corre a cargo del director John Carpenter, que también se especializa mucho en el cine de terror. Sí. Digo, no es una de las mejores, pero es de las más entretenidas, ¿no? Para mí, pues bueno, también fue de aquellas películas que en su momento pues bueno, yo no tenía tanta restricción para ir a rentar una película, entonces cuando yo iba, pues, Christine, yo la vi, me acuerdo, en Betamax, entonces, y muy buena película, por cierto. Bueno, a mí sí me gustó, Sí, de Christine. hecho es muy buena película. Podemos dejarla como mención honorífica, Sí, Christine. sí, yo creo que sí. Sí, de hecho es muy buena. O sea, a mí me encanta. O sea, digo, no sé, se me hace chusca porque pues, es un auto enamorado y sí es como, ok. Digo, el libro está muy bueno. El libro es muy bueno. Te dice muchas cosas que obviamente omiten en la película. Entonces, si tú te quieres eh, empapar más de la historia de Christine, pues yo recomiendo completamente el libro. No es un libro enorme. Digo, yo creo que el libro más extenso de Stephen King es el de It. Tiene casi, bueno, la versión que yo tengo tiene casi 1000 páginas. Entonces, yo recomiendo, pues, sí, que recomiendo el de Carrie, el de Christine. El de Christine tendrá que, como unas 300 páginas, no más. Es una edición de bolsillo la que tengo yo. Entonces, pues está bien, porque ya la llevas a todos lados y ya te pones a leer. Sí, y yo también dejaría algunas películas con mención honorífica. Una que yo recuerdo muy bien porque el día que la vimos, yo la vi con mi madre y con mi tía Vero. Un saludo para ellas. Es la película de Cuyo, que realmente no es muy buena, pero el elemento psicológico que se trata en la película es muy bueno. De Wallace y la persona que se queda dentro del coche junto con su hijo, que es durante 86 minutos que dura la película, ese único escenario, híjole, es
realmente impactante. Yo me acuerdo muy bien que cuando la vimos, repito, era de noche y mi tía Vero y mi mamá no bajaban los pies del sillón porque pensaban que el perro iba a salir a morder. ¿Cómo ves? De hecho, Cuyo es una película, pues sí, es muy buena, está muy interesante. El libro te mantiene en suspenso todo el rato. Igual recomendaría que si te pones a leer el libro antes que la película, pues digo, no sería lo mejor. Lo mejor sería como que veas la película primero y leas el libro después, porque ya si tienes alguna duda o si no te quedó claro en algo el desarrollo de la película, el libro te va a ayudar a despejar bastantes dudas. Y sí maneja otra vez el terror psicológico, porque dicen muchos, es que Stephen King, que el terror que maneja es psicológico, no es de ningún otro. ¿Por qué? Porque todos están acostumbrados al terror como el exorcista, por decir algo. O Sí sea, que hay símbolos, que hay representaciones, que hay efectos paranormales, todo esto. No. exactamente, Te crea a ti el el ambiente ambiente. y tú mismo te vas generando el miedo, el terror. Exacto, porque pues otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Es un terror psicológico, es algo que muchas personas pasan, porque a lo mejor muchas personas dicen, no, pues es que yo le tengo miedo a los perros, y de verdad no se acercan a un perro porque le tienen terror a los perros. Sí, es correcto. Entonces, y muchos, puedo decir que al igual que ir desarrollando el terror por los payasos, a esta gente que vio Cuyo prácticamente desarrolló miedo por los perros. Sobre todo por los San Bernardos. Este, eh, alerta de spoiler. Ahí, esta película, sus realizadores tuvieron también un inconveniente de acuerdo al libro. En el libro, por ejemplo, el perro ataca a su dueño y se lo empieza a comer desde los testículos. Sí, Y en la, y en la película, obvio, se vieron por la época, se vieron en la encrucijada de lo haremos como dice el libro o cómo lo adaptamos, ¿no? por supuesto. Porque el perro así fue descrito el ataque por Stephen King en su novela. Entonces, ahí tenemos el claro ejemplo de lo que se enfrentan los realizadores al momento de querer traspasar una historia literaria a una historia cinematográfica, ¿no? Sí, por supuesto, porque pues, como tú dices, estaban el perro queriéndose, bueno, más bien que se lo comió desde los testículos, y pues obviamente se te va a hacer raro ver a un perro, digo, no es como que no te lo imagines, pero ya ahora sí que del dicho al hecho, hay mucho trecho. Sí, Entonces realmente el verlo yo creo que hubiera creado es un un, impacto visual un muy impacto importante. visual muy fuerte. Sí, y aquí, por ejemplo, y vamos a darle la tercera mención honorífica a Doctor Sueño. ¿Qué te parece, Doctor Sueño? Que se supone es la continuación de The Shining. Ujú. Este, hace 1900, digo, perdón, en 2018 fue realizada la película protagonizada por Iwan McGregor, eh, donde, bueno, pues ya tratando de recrear un poco los sucesos del Resplandor, pues quieren darle mejor a la historia con los efectos visuales y todo que ya hablamos. ¿Tú consideras buena Doctor Sueño? Es una película palomera. Está bien para pasar el rato, pero hay muchas interrogantes respecto a qué fue lo que le pasó a este chico después de abandonar el hotel, qué le pasó a su mamá. Obviamente está muerta, ¿no? Pero nunca te dice cómo se murió. Eh, el por qué esos extraterrestres estaban buscando a los niños, bueno, eso sí te lo dice, que se los comen. Pero como que te dejan un par de huecos argumentales ahí como que no terminan de encajar. Entonces, si no has visto El Resplandor, hay muchas cosas, por ejemplo, cuando llegan al hotel, a las que él se enfrenta, siendo pues ahora sí que el sobreviviente de la familia después de que huyeron del hotel. Ay, perdón. Entonces, mm, creo que a la película le hizo falta un poquito más de meterse a lo que es el libro en sí, porque sí te menciona un buen de cosas. De hecho, este es bastante extenso, tiene casi 600 páginas. Entonces, digo, yo entiendo que hay que adaptarla lo más que se pueda, pero como que le hizo falta, no sé, algo ahí.
porque obviamente quien hereda la responsabilidad de cuidar a los demás niños de su clase, pues es la chica, ahora sí que la otra protagonista al lado de Iwan. Y pues en general es una película palomera, o sea, no es como de mis favoritas, pero tampoco está tan mal. Sí, y precisamente te iba yo a preguntar, y ya centrándonos un poco en lo que se enfrentan los realizadores de traspasar una historia, vuelvo a repetir, literaria a la pantalla de plata, se enfrentan a lo que les solicitan los estudios. ¿Quién asesorará a los de los estudios? Vayan ustedes a ver. Pero, este, empiezan las exigencias. Ah, ok, esta historia la puedes contar en 1 hora 40 minutos. Y tienes este presupuesto. ¿Tú qué harías como autor de una novela? Si te dijeran, ¿sabes qué? Tienes que adaptar esta obra así, así, asado, aunque tú no la adaptes, por supuesto, pero sabes que la van a adaptar de esa forma, te van a presentar, por supuesto, el guión de cómo va a quedar. Y si tú no estás conforme, ¿tú la liberarías? No, de hecho hubo un caso ahí, digo, no tiene nada que ver con Stephen King, pero por ejemplo las novelas de Stephanie Meyer, lo que es Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse, Amanecer y Amanecer que es parte uno parte 2, ella tuvo muchas exigencias al momento del casting, tuvo muchas exigencias al momento de adaptar la película, ella quería ciertas escenas específicas que aparecieran en las películas porque hizo muchos cambios al guión, entonces digo, si yo fuera la autora, pues también me pondría en ese plan, porque estamos hablando de que Es tu obra, ¿no? es A mi fin de cuentas, obra, así es. por supuesto. Entonces yo digo que si algo no me parece dentro de la obra y es posible cambiarlo, pues me pongo mis moños, me planto en el piso y no lo cambias porque no lo cambias o lo cambias porque lo cambias. Y sí, me voy a referir un poquito también a los problemas de adaptación que se enfrentan los realizadores. En este caso, a este señor, ay, ahorita tenía el nombre aquí, la cabeza, que realizó El Señor de los Anillos. Este, él comentaba en su momento que si él hubiera querido hacer tal cual los libros, que él lo quería hacer, ajá, hubiera pasado a hacer una serie de 8 películas. Sí, por Y que supuesto. él consideró que era, si de por sí consideró que eran demasiados. Y aún así reeditó sus películas, aumentándoles a cada una casi 1 hora de historia a las películas del Señor de los Anillos. Imagínate, adaptar, pues es muy difícil, ¿no? Sí, No es lo mismo que, es una historia originalmente escrita para el cine que adaptar una historia ya escrita para el cine, ¿no? claro, por supuesto. Y de hecho, últimamente, y digo, es algo que me he dado cuenta que el 90% de las películas que han salido recientemente de por ahí de finales de los 90 hasta acá han sido adaptaciones de miles y miles de libros. Eh, entonces, a los problemas estos a los que nos referimos es, por ejemplo, el tema ahorita que está de moda, que es la inclusión, que incluyas una persona de color, que incluyas, no sé, homosexuales, que incluyas, feministas, por decir, no sé, algo, ¿no? Que hagas cosas incluyentes, pero siento que forzarlo, por ejemplo, yo tengo un claro ejemplo de eso, que es, por ejemplo, en Avengers Endgame, en la parte de la pelea, hacen un enfoque juntando a todas las mujeres en una sola área, pues, ahora sí que para aventarse al ataque, ¿no? Esa escena para mí, en esencia, fue completamente innecesaria, muy forzada, y yo me imagino que eso fue como un requisito de Marvel, porque de Disney más bien, porque era así de, no, pues es que quiero que me incluyas algo así, así, así. Entonces, para mí fue innecesaria, para mí fue fuera de contexto completamente, entonces no tenía que ver realmente con la pelea, y que de hecho, porque dicen, es que inclusión que no sé qué, pero ya había inclusión, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque en el momento en el que entra, ¿cómo se llama? Capitana Marvel a la pelea, hay inclusión. ¿Por qué? Porque dejan de atacarlos a todos los que están en la Tierra para atacarla a ella. ¿Por Sí, qué? Porque están hablando, están reconociendo que es un personaje poderoso. es correcto. O sea, no había necesidad de esa escena. Y ha pasado en muchas otras películas
incluso adaptaciones también en las que se trata de incluir como ese elemento de la mujer fuerte, pero no hay necesidad, porque ya hay personajes femeninos muy fuertes. Por ejemplo, en lo personal, Carrie hizo su mejor esfuerzo por tratar de sobrellevar el bullying que sufría en la escuela, por tratar de superar los traumas que tenía en su casa, porque a pesar de que su mamá la trataba tan mal y que le decía que no la quería y que no sé qué, ella seguía queriendo a su mamá, y eso al final de la película, y obviamente fue una adaptación que no le gustó como mucho a Stephen King, pero el hecho de que después de matarla, alerta de spoiler, eso era antes, ¿verdad? Eh, que al matarla, pues le pidiera perdón por lo que acaba de hacer, porque reconoció su error, le pidió perdón y se mató. Se mataron en la casa. Y ella destruyó la casa y se quedó ahí. Entonces, no hay necesidad de hacer este tipo de cosas. Entonces, esta es una de las pruebas, sobre todo esta la de Avengers, que de lo que sufren, ¿no? Recientemente muchas adaptaciones. Otra, pues representar, por ejemplo, los abusos sexuales, lo que hablábamos de la primera parte de It, de las películas nuevas, el abuso de Beverly, el hecho de incluirlo, digo, es parte de la trama, o sea, si no hubiera como contexto de dónde sacó sus traumas ella. Y afortunadamente salió muy bien, o sea, Muy esa bien parte salió realizado. muy bien realizada, porque a lo mejor no te lo dice explícitamente, pero tú ya lo Pero captaste. ya lo supusiste Ajá, ajá, al ver los sucesos, así es. exactamente. Entonces, pues realmente, a lo mejor otra de las cosas, lo de ser incluyente, eh, que han hecho, pues en otras adaptaciones también, pues es el de representar la superación, ¿no? Lo del famoso bullying, de que si antes era tu bully, ahora va a ser tu mejor amigo, ¿no? Algo también ya muy forzosamente incluido en las adaptaciones. Ok. ¿Te parece que para una próxima aventura juntos platiquemos acerca de ese tema de la inclusión? Sí, sin ¿Sí? problema. Lo preparamos y en próximos programas lo desarrollaremos. Como ven, pues bueno, el tema es muy extenso. Podríamos pasarnos 3, 4, 5 horas aquí hablando de Stephen King y todo lo que rodea sus películas, pero para terminar, ¿cuál ha sido? Para la crítica yo sé cuál, pero quiero que tú me lo digas. Para ti, ¿cuál ha sido la peor adaptación al cine de una novela de Stephen King? Esa ni me la tienes que preguntar, y es La Torre Oscura. Para mí es la peor adaptación de un libro de Stephen King. A Stephen King le encantó, porque ya sabemos que Stephen King está considerado como un autor comercial, entonces a él realmente no le importó mucho esa adaptación. Pero estamos hablando de que La Torre Oscura, la saga de La Torre Oscura, es una saga de 8 libros en la que está centrada, en la que yo mencionaba, como mencionaba hace rato, está centrada un multiverso de todas sus novelas. En La Torre Oscura, de hecho, se ve un circo, una especie de circo enterrado, cuando está en su viaje, el pistolero, que supuestamente es de donde es Pennywise. O sea, te da claras referencias de que Pennywise es de ahí, ¿no? Entonces, la adaptación realmente estuvo buena, o sea, la película en general es buena como una película de acción, es buena como una película de acción. Además, las actuaciones de Idris Elba y de... Ay, se me olvidó su nombre. ¿Del niñito? Del mago, no, Ah, del que es el mago. del mago. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero pues, están buenas y además pues la calidad cinematográfica es buena, pero Sí. como que no, vaya, No no tiene, tiene el impacto que tiene, por deja ejemplo, tú el esta es impacto basada en el primer cuento que es de Gunslinger, de Gunslinger, el pistolero. o el pistolero, entonces pues como que no tuvo ese punch, ¿no? Y sí, para la crítica es la peor adaptación de las novelas de Stephen King,
De hecho, no de tiene nada que ver, no tiene nada que ver el libro con la película. O sea, tú te pones a leer el libro y es la historia del pistolero, de cómo va buscando al hombre de negro, Al hombre de negro, así es. y en la que se encuentra con el niño en un Matthew McConaughey, Matthew McConaughey, él es el hombre de negro. el hombre de negro. Sí. En la que se encuentra con el niño en un poblado, bueno, ni en un poblado, o sea, se lo encuentra completamente solo tratando de sobrevivir y de algún modo el chico lo sigue, o sea, él no se lo lleva, él no tiene, de hecho ni siquiera es relevante en la trama, es relevante ya casi al final del libro, cuando se enfrenta al hombre de negro, y que de hecho lo deja morir en el libro. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver, o sea, la historia principal es el pistolero contra el hombre de negro. Pero realmente en el libro te pasan una masacre en un pueblo, te retratan cómo viajas solo a través del mundo para llegar a la torre oscura, precisamente, a la montaña, donde está la torre, donde supuestamente está el hombre de negro, pero se le atraviesa en varias ocasiones. De hecho, en el pueblo donde hizo la masacre, según el libro, es ahí donde se le aparece por primera vez en su viaje y ahí trata de atraparlo, pero el hombre negro utiliza sus poderes pues para ponerle a la gente en contra y hace una matazón de gente así horrible, pues prácticamente deja el pueblo desierto, ¿no? Para acabar pronto. Entonces realmente es la peor adaptación que yo he visto, digo, me emocionó mucho la película, sí, porque pues, disparos y bla, 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 ¿no? Pero de ahí en fuera como adaptación es una basura. Sí, bueno, y así lo tiene la crítica especializada esta película que, bueno, como les digo muchas veces, el hecho de invertirles millones de dólares no quiere decir que sea un buen producto. Por supuesto. Entonces, el producto lo hace todo el conjunto de personas que intervienen en una película, pero si están obligados por una sola, que en este caso es el estudio, o el productor, que es el que aporta la lana, dicen yo quiero este producto y me vale gorro como le hagan, entonces pues desgraciadamente tenemos productos como el que estamos hablando. Como les digo, no es mala película si lo vemos fuera del contexto de los libros de Stephen King. Sí, por supuesto. Pero al tema en que estamos, pues no tiene nada que ver No y tiene es que ver. de las peores adaptaciones. Sí, por supuesto. Pues sí, este tema, como les digo, es muy extenso. Vamos a pararle aquí porque si no nos podemos ir muchas horas, pero les invito a que nos sintonicen la próxima semana con otro podcast de Quique Cinéfilo. Tus redes sociales. Pues a mí me encuentran en la plataforma morada como Nalo-707, al igual en Twitter y en Instagram. Entonces ya saben, ahí síganme. De hecho, ahorita ya me voy a directo. Bueno, y mis redes sociales, @cinéfilo Quique en Twitter, en el grupo de Facebook Quique Cinéfilo, también la página Quique Cinéfilo de Facebook, ahí los espero. Por lo pronto, pues la próxima semana desarrollaré el tema de las películas bíblicas en el cine. Es un tema bastante extenso también porque se han hecho muchas películas derivadas de la religión, sobre todo católica. Vamos a tratar también temas de películas hechas de otras religiones, pero las películas bíblicas, sobre todo, que son las que más impacto han tenido en el mundo cinematográfico, la más recordada por todos y la que es de mayor duración de 4 horas 40 minutos, que es Los 10 Mandamientos. Y bueno, pues vamos a hablar de esas películas basadas en los textos sagrados, como dicen por ahí, ¿no? Vamos entonces a terminar con este podcast. Los espero entonces la próxima semana. Cuídense mucho. Les repito, si van al cine, usen su cubrebocas, no coman adentro del cine, ¿no? Para que, pueda esta pandemia ya terminar y podamos estar todos en la casa. Por favor. Para que ¿Sale? podamos volver a ir al cine. Sí, ya nos surge, ya nos surge. Muchas gracias, estamos en contacto. Les repito mis redes sociales, @Quique Cinéfilo en Twitter, la página y grupo de Facebook Quique Cinéfilo. Hasta pronto.